Sin lugar para los débiles es a mi criterio una película increíblemente buena, pero que también podría haber salido muy mal. Los hermanos Coen se fueron all in con este proyecto arriesgando todo y les salió muy bien. Este western, ambientado en los 80, casi que no tiene diálogos, forzando a los actores y en realidad a todo el equipo a hacer un trabajo impecable para poder transmitir los mensajes de una forma adecuada sin usar palabras y para que nosotros como espectadores podamos entender la historia y los personajes de una forma natural. Todos estos condimentos, sumado a una trama completamente sencilla, hacen que sea una película que se base en las sensaciones, que no te haga pensar mucho, manteniéndote alerta, con miedo, con pánico o hasta impresionado. Anton Chigurh, el antagonista del film, es uno de los villanos más icónicos del cine. Es un psicópata asesino de manual que nos los han pedido analizar cientos de veces. Por eso en este video, además de analizar la película, nos vamos a tratar de meter de lleno en la psicología de este personaje para llegar a algunas conclusiones. Esperamos que lo disfrutes. I was sheriff of this county when I was 25 years old. Hard to believe. I need you to step out of the cars. There just ain't no way. You don't get any rain up here, right? What way would that be? I seen you was from Dallas. What business is it of yours? Where I'm from? Friendo? La trama de la película es bien sencilla, sencillita. Por eso, en lugar de ir comentando los hechos en orden cronológico, nos vamos a meter de lleno en los puntos que consideramos relevantes para analizar. Este film es una obra maestra en el arte de contar sin hablar, un concepto sencillo de entender pero muy difícil de aplicar. Muchas películas quieren hacerlo pero terminan siendo un enrosque completamente imposible de entender y caemos en que es una película ambigua o no entendemos literalmente un carajo. Y ahí aparecemos nosotros, los canales de análisis de cine para vender humo, por lo menos en este caso en TAD. Pero esa es otra historia. ¿Are you kidding me, pendejo? Acá no pasa eso porque todo lo dicen con imágenes, con sonidos, con colores, pero sin palabras, sin caer en lo aburrido de lo literal. Para que estemos diciendo esto, la fotografía debe ser impresionante, como también la construcción de cada uno de los personajes, el guión, las actuaciones y la dirección. Y no solo que hay pocos diálogos, sino que los pocos que hay suelen ser irrelevantes, absurdos. Por ejemplo, cuando Carla Jean habla con Llewellyn al comienzo de la película. I don't come back, you tell mother I love her. Your mother's dead, Llewellyn. Well, then I'll tell her myself. O cuando está Anton Chigurh con el viejo comerciante en una escena fantástica. What time do you go to bed, sir? You're a bit deaf, aren't you? I said, what time do you go to bed? Somewhere around 9:30. I'd say around 9:30. I could come back then. Why would you be coming back? We'll be closed. Yeah, you said that. Como dijimos en la intro, esta película te hace estar totalmente presente, concentrado en lo visual y auditivo, y no tanto en pensar y comerte el cerebro como sucede en otras películas. En muchos diálogos no importa el qué, sino el cómo, aunque lógicamente tiene algunos interrogantes como por ejemplo, ¿dónde carajo quedó el maletín? Acá creo que no hay nada 100% claro, sino que se abre un abanico de posibilidades. Opción 1, se lo llevaron los mexicanos que mataron a Llewellyn y escaparon cuando el sheriff estaba llegando a la escena del crimen. No money in his room, man? Couple hundred on his person. Those hombres would have taken the stash. I suppose so. Opción 2, quedó varado en el conducto de ventilación del hotel. Opción 3, el maletín se lo llevó Anton. Opción 4, se lo lleva el sheriff, quien vio el conducto de ventilación y por eso lo vemos como alguien retirado al final de la película. Creo que esta es la opción menos probable de todas formas. Volviendo a cómo contar las cosas sin palabras, podemos destacar varios guiños que nos dieron los directores para que finalmente entendamos lo que sucedió. Por ejemplo, si le prestamos atención a las botas de Anton, él cada vez que mata o está por hacerlo, es cuidadoso con ellas porque simplemente no quiere ensuciarlas. Cuando está a punto de entrar a una de las habitaciones para liquidar a quien se encuentre, se las quita. Lo primero que pensé fue que era para no hacer ruido, lo cual también tiene sentido. También Anton cuida de que sus botas no se manchen de sangre luego de matar a Carson Wells, personaje magníficamente interpretado por Woody Harrelson, aunque con mucha menos participación de la que hubiese merecido semejante actor. Do you know where I'm going? Yeah, I know where you're going. En esa escena no solamente notamos el detalle de las botas, sino que también nos dan a entender la nula preocupación que Anton tenía por un ser humano. Las personas literalmente eran objetos para él, eran simplemente un puente para lograr determinado objetivo. En la siguiente escena vemos cómo luego de matar a sangre fría, se queda mirando sin expresar absolutamente nada. Y quizás, en lugar de no sentir nada, sentí algo de placer, aunque esto me queda la duda. Esto de sentir placer por el sufrimiento ajeno se llama sadismo, y lo vemos en esta escena, luego del primer asesinato de Anton. Volviendo a las señales que vimos con las botas, creo que fueron principalmente para indicarnos que al final Anton había matado a Carla Jean.
Si bien esto no lo muestran explícitamente, yo creo que queda más que claro que la mató por ese simple gesto. Y eso es lo que generaron los hermanos Coen con esta película. Lograron algo que muchos no pueden o lo hacen a medias. Otros ejemplos de darnos información importante sin diálogos son cuando el protagonista vuelve al hotel y encuentra la cortina un poco abierta, cuando en la escena anterior nos dejó en claro que la había cerrado. Debido a esto, él decide no frenar y seguir hacia otro lado. Cuando Llewellyn vuelve con el agua para el que estaba agonizando en la camioneta, ve que su puerta estaba cerrada, cuando antes él la había dejado abierta, intuyendo que podría haber alguien más en ese lugar. Ain't no Lobos. La charla final que Anton tuvo con Carla es muy importante porque ella cuestiona su método de la moneda, cuestiona literalmente las bases de la personalidad de Anton y a nosotros nos deja un mensaje espectacular. Para que pueda explicar en profundidad esto tenemos que hablar de él, uno de los villanos más icónicos del cine de estos últimos tiempos, Anton Chigurh, personaje que le dio un merecido Oscar al mismísimo Javier Bardem. Anton es el felino salvaje en búsqueda de la gacela, y probablemente cuando Llewellyn casi mata a un animal al inicio del film es una referencia a lo que luego le iba a suceder, pero en sentido inverso, siendo acechado constantemente por este áspero personaje. Anton es un psicópata asesino de recontra manual. De hecho, fue considerado como el psicópata más realista del cine según un estudio realizado por un investigador y psiquiatra llamado Samuel Leistet junto a otros 10 psiquiatras de la Universidad de Bruselas. La realidad es que cada psicópata es único, tiene sus necesidades especiales y las formas personales de satisfacerlas. De todas maneras, los asesinos son la inmensa minoría. Un psicópata es alguien que no tiene la capacidad de sentir empatía por el otro, aunque a diferencia de lo que se cree, sí tiene sentimientos. Los tienen guardados todos para sí mismos. Sienten miedo, alegría, pero siempre relacionados a sí mismos. Un psicópata asesino tiene un código moral propio con el que puede llevar a cabo todas las atrocidades que él quiera, digamos como una justificación personal a sus acciones. El código moral de Anton se basa en que está haciendo su trabajo, que si no lo hace él, lo va a hacer alguien más, y si a esto le sumamos el agregado de la moneda, que actúa como una suerte de juez que decide quién va a morir y quién no, entonces nuestro personaje nunca sentirá remordimiento por lo que hace. Encuentra en ese código moral construido por él mismo una justificación para lo nefasto de sus acciones. You need to call it. I can't call it for you. It wouldn't be fair. I didn't put nothing up. Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Ahora bien, y volviendo a la escena con Carla Jean, podemos relacionar todo lo que estamos diciendo. Por un lado, ella cuestiona ese código moral creado por el asesino diciendo lo siguiente: The Coen don't have no say. It's just you. Esta reacción se da porque él tuvo sentimientos por sí mismo tras el cuestionamiento de Carla. Se sintió atacado, se sintió corrompido. Como si alguien viniera y te dijera que está mal respetar a los demás o que sos una mala persona por ayudar a cruzar la calle a una abuelita. Por estos detalles creemos que el papel de Javier supera lo excelente y es en los detalles bien finos que esta película es realmente buena. Al asesinar a Carla Jean, Anton nos dejó un claro mensaje. Llewellyn parecía bueno, pero terminó siendo una escoria, totalmente cegado por la ambición, al punto de no aceptar el trato de salvar a su esposa con alguien que tenía todas las de ganar contra él. You bring me the money and I'll let her go. Otherwise, she's accountable. The same as you. That's the best deal you're gonna get. I won't tell you can save yourself, because you can't. Yeah, I'm gonna bring you something, all right? I decided to make you a special project of mine. You ain't gonna have to come look for me at all. Por eso Carla, que representó de manera sublime la inocencia, la pureza, no le cree a lo que dice el asesino, por más de que él esté diciendo la verdad. That don't make sense. You gave your word to my husband to kill me? Your husband had the opportunity to save you. Instead, he used you to try to save himself. Siguiendo con el análisis de Anton, algo clave dentro de la construcción de este personaje es el misterio. Es alguien de quien no tenemos nada de información, no sabemos de dónde viene, qué es lo que aprendió, cuál fue su pasado, sus ambiciones, sus errores, sus gustos, más allá de que le encanta llenar de plomo a los demás. No sabemos casi nada de él, y este recurso es otro que se suma a lo que decimos de explicarnos sin palabras. Solamente lo vemos actuando de manera impecable, estando en cada detalle, siendo súper frío en todas las situaciones, mega inteligente y rápido. Y vos, como alguien mega inteligente y que actúa de manera impecable, supongo que te vas a suscribir al canal. Eso es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. En el caso de Anton, mientras menos sepamos de él es mejor, porque la imaginación generalmente va más lejos de lo que un director nos pueda llegar a mostrar. Y acá cito a Tarantino en Perros de Reserva, cuando la peor atrocidad no la mostró para que nuestra mente imagine todo lo demás. Con Anton sucede lo mismo, no sabemos nada de él, pero imaginamos que son cosas tremendamente malas. Y la poca información con diálogo que se da no nos sirve para mucho, no es muy objetiva. Simplemente refuerza la idea de que es una persona terrible. Yeah, he's
psychopathic killer, but so what? There's plenty of them around. You've seen them, and you're not dead. Is this guy supposed to be the ultimate badass? No, I don't think that's how I'd describe him. How would you describe him? He doesn't have a sense of humor. If I was into cutting deals, why wouldn't I just deal with this guy, Sugar? You can't make a deal with him. Even if you gave him the money back, he'd still kill you just for inconveniencing him. He's a peculiar man. Might even say he has principles that transcend money or drugs or anything like that. Not like you. Do you have any idea how crazy you are? He's just a goddamn homicidal lunatic yet. I'm not sure he's a lunatic. Sometimes I think he's pretty much a ghost. El recurso del misterio es algo genial. Creo que a veces describe mucho más un personaje que estar hablando media hora de él. Este recurso está perfectamente aplicado. Y aprovecho para citar de nuevo a Tarantino. Esta vez con Cliff Booth en la película Había una vez en Hollywood. Sounds like a good friend. I tried. Anton, con su modo de hacer las cosas, con su efectividad perfecta a lo largo del film y con lo que nuestra mente imagina de él, es una especie de máquina imparable, la cual nunca muere y cualquier objetivo que se proponga lo cumple, por más difícil o arriesgado que pueda llegar a ser. Esta impenetrabilidad se rompe lógicamente cuando recibe un disparo de Llewellyn, pero con su rápida recuperación, eso quedó atrás. Creo que cuando realmente se rompe su aura de perfección maligna fue sobre el final del film, cuando iba manejando tranquilo en su auto y es chocado brutalmente, generándole una fractura expuesta del brazo y casi matándolo. Más allá de esto, hay un mensaje que creo que nos transmite la película y es la destrucción perpetuada por el ser humano. La vemos absolutamente en todo el film, de inicio a fin, demostrando que no solo Anton es el villano y a quien el sheriff apunta con su relato, sino a la violencia y a la destrucción general que la sociedad lleva a cabo día a día. El nombre No Country for All Men, traducida a No es país para viejos y a mi criterio mal llamada en Latinoamérica Sin lugar para los débiles, hace referencia a las charlas que el sheriff tuvo con nosotros al inicio de la película y luego de que matan a Llewellyn mientras charlaba con un colega. Toda la película es un relato del sheriff sobre el peor criminal que persiguió, haciendo referencia a que las cosas cada vez se descontrolan más y que ahora para un policía es imposible no llevar un arma como lo hacían los sheriffs de antes, a que el viejo estilo de vida cambió para siempre. Hace referencia a que el mundo es cada vez más salvaje, más crudo, donde la ley de la selva está cada vez más presente y donde muchas personas se rigen por sus propias normas y no por las que están escritas o por las lógicas y que la mayoría estamos llevando a cabo, dando como resultado que la gran mayoría sea cada vez más vulnerable. Si nos ponemos a pensar, el mundo ya no necesita a un sheriff como él, no necesita a alguien que siempre llegue tarde, que nunca pueda atrapar al asesino, a alguien realmente lento y acostumbrado a otros tiempos. The crime you see now, it's hard to even take its measure. It's not that I'm afraid of it. I always knew you had to be willing to die to even do this job. But I don't want to push my chips forward and go out and meet something I don't understand. You know, if you'd have told me 20 years ago I'd see children walking the streets of our Texas towns with green hair, bones in their noses, I just flat out wouldn't have believed you. Signs and wonders. But I think once you quit hearing sir and ma'am, rest is soon to follow. Si hay algo que puedo criticar del film, además de la poca participación de Woody Harrelson, es la maldita estigmatización del latinoamericano y la idealización del estadounidense. Me encanta Hollywood, me encantan las cosas que crean estas personas, pero odio cuando se ponen en un pedestal y todos los demás los hacen quedar como la escoria. A esto lo vemos desde el comienzo, teniendo en cuenta que acá el típico latino es el traficante y que creo que absolutamente todos los que estaban negociando con las camionetas también eran latinos. El sheriff en un momento dice droga mexicana para referirse a la cocaína. También el oficial fronterizo mexicano es un incompetente, a diferencia del estadounidense que es un tipo serio y áspero, entre varios ejemplos más. Supposedly a coyote won't eat a Mexican. That Mexican brown dope. Existen mucha riqueza, quisiste jugar con fuego. If I get sensible answers, then they get to go to America. And if I don't get sensible answers, they don't. Anything about that you don't understand? Otro punto flojo, a mi parecer, fue la forma en que matan a Llewellyn. Creo que fue todo muy rápido. No pudimos sacarle el jugo a semejante acontecimiento para la trama, como es literalmente la muerte del protagonista. Cuando aparece muerto decís, ¿qué? ¿Ya está? Nah, no puede ser. Debe sobrevivir. Y después te das cuenta de que no. Y también me pareció un poco flojito el final, con las palabras del sheriff. Si bien tanto el final como la muerte del protagonista fueron disruptivas, fueron algo que no esperás en una película de este estilo, no creo que haya sido disruptivo en el buen sentido. Siento que la película se fue apagando sobre el final, pero eso es una opinión muy personal y vos podés estar en desacuerdo y eso está perfecto. Pero bueno, quedémonos con la moraleja de la historia. Siempre que robes dinero o te encuentres un maletín lleno de dólares, mirá adentro a ver si no hay un localizador o una bomba de pintura, como aprendimos en Good Time. Excelente
excelente película de los hermanos Safdie, protagonizada por el crack absoluto de Robert Pattinson. Y hasta acá el video de No Country for Old Men. Si te gustó, pegale al botón de like con la misma rudeza que lo haría Tom Hardy, compartilo con tus amigos con la misma ilusión que lo haría tu yo más pequeño al ver la película de Pokémon, y si no estás suscrito, escuchalo al peluca. I need you to step out of the car, sir. Hasta la próxima.